Bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saludan Paola Pejoves y Farid Cajat, que estamos aquí en Nuevo Ambiente del Centro de Noticias de TV Perú. Vamos a tratar en la hora informativa lo que está sucediendo en el plano internacional. Como vemos, Estados Unidos ha dicho que no aceptará que Corea del Norte se convierta en una potencia nuclear. Ha hablado claro. ¿Va a poder ser? Bueno, ya es una potencia nuclear. El punto es que, claro, hasta ahora la negociación estaba basada en la premisa de que Corea del Norte estaba dispuesta a renunciar a su programa nuclear para uso militar, siempre y cuando recibiera algunas compensaciones a cambio, entre otras el levantamiento de las sanciones. La nueva posición norcoreana es que ahora quiere eso sin tener que renunciar a su programa de armas nucleares. Y eso es a lo que le está diciendo claramente no Estados Unidos. Pero Kerry, en la visita a Corea del Sur, ha dicho prácticamente que China intervenga, ¿no? Que pueda calmar a Pyongyang. ¿Será posible? Porque China da la impresión que quería quizás retirar ese apoyo. Hay dudas primero sobre qué tanta influencia tiene el gobierno chino sobre el gobierno norcoreano y en segundo lugar qué tan dispuesto, asumiendo que tuviera influencia significativa, qué tan dispuesto estaría el gobierno chino a ejercerla en torno a este tema, ¿no? Hay indicios crecientes de que China ya está cansada de estas crisis recurrentes, pero no ha hecho nada sustantivo por ahora en torno al tema. Muy bien, nosotros vamos a ir en Corea del Sur. El secretario de Estado norteamericano John Kerry aseguró que Estados Unidos no aceptará una Corea del Norte nuclear. En tanto, el jefe del Pentágono cuestionó un informe sobre la capacidad nuclear de Corea del Norte. En la primera escala de su gira de 10 días por Asia, el secretario de Estado norteamericano John Kerry ha sido recibido en Seúl en medio de las amenazas del régimen dirigido por Kim Jong-un. Kerry se ha reunido con su homólogo surcoreano Yoon Byung-si y con la presidenta del país Park Geun-hye. Tras las reuniones ha dicho en conferencia de prensa que los Estados Unidos jamás aceptará que Corea del Norte tenga capacidad nuclear. Estados Unidos, la República de Corea y la comunidad internacional estamos unidos en el hecho de que Corea del Norte no será aceptado nunca como una potencia nuclear. El jefe de la diplomacia norteamericana ha señalado que su país defenderá a sus aliados en caso de un ataque, pero que en estos momentos apuesta por la paz. La tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte también ha subido varios grados con el anuncio por parte de la inteligencia militar estadounidense de que Pyongyang puede tener la capacidad de ensamblar bombas atómicas en sus misiles nucleares. Aunque la agencia ha declarado que la fiabilidad de esos sistemas sería baja, la mera posibilidad de que la dictadura comunista norcoreana tenga la posibilidad de poner bombas atómicas en misiles amenaza con reformular todo lo previsto hasta ahora. Por su parte, el Pentágono ha matizado el informe de su agencia, apuntando que sería impreciso sugerir que el régimen norcoreano ha probado completamente, desarrollado o demostrado el tipo de capacidades nucleares mencionadas en el extracto que se filtró en el Congreso. Muy bien, vamos a comentar este tema, la presencia de Kerry, por ejemplo, en Corea del Sur. Es importante obviamente en este momento, además va a ir a China y lo interesante es que se ha presentado como la última etapa de una gira por varias regiones del mundo, pero en realidad esta es la etapa realmente importante de la gira, por lo que está en juego en la península coreana. Además ha ido a respaldar la posición de Corea del Sur en torno a la crisis. Corea del Sur está dando señales de que está dispuesta a reiniciar el diálogo cuando cese la crisis. En cuanto a las armas con que contaría Corea del Norte, hasta ahora todas las agencias de inteligencia daban por descontado de que si bien Corea del Norte tenía misiles y tenía bombas atómicas, no tenía bombas atómicas suficientemente pequeñas como para calzar en la cabeza de un misil. Eso es lo que contradeciría este informe de inteligencia, que yo presumo que por un error fue desclasificado, porque un informe de ese tipo debería ser clasificado. Sin embargo, en Estados Unidos habría que tener en cuenta que hay 16 agencias de inteligencia de diversa índole. Este es un informe de una sola, que además decía que tenía un moderado grado de confianza en la afirmación de que ya tendría ese tipo de cabeza nuclear. Las demás agencias no comparten esa posición. Pero que con lo sucedido, por ejemplo, en el tema de Irak, con el tema de las armas de destrucción masiva,
Estados Unidos debe tener muchísimo cuidado, por ejemplo, o sea, ¿realmente existen esas armas, ese peligro nuclear en Corea del Norte? Yo creo que... No, que hay armas nucleares no hay duda, porque Corea del Norte ha detonado 3 bombas atómicas en detonaciones subterráneas. Pero el tema es que una bomba atómica, si no tienes forma de hacerla llegar a un blanco, es virtualmente inútil. Y la forma más eficaz de hacer llegar una bomba atómica a cualquier blanco es un misil, y mientras mayor sea el alcance de ese misil, más lejos puede llegar esa bomba. El tema es que no se sabía o no se creía que había bombas suficientemente pequeñas en Corea del Norte como para ir o ser lanzadas a través de misiles. Eso es lo que ahora está puesto en entredicho. Claro, además de que ya estamos en los días que se había establecido que podría ser la fecha en el cual se iban a dar este lanzamiento. Estamos viviendo unos días de máxima tensión a nivel mundial. Bueno, la idea es que el 15 de abril, por cumplirse los 101 años del nacimiento de Kim Il-sung, el fundador de la República Popular de Corea, sería el día en que harían una prueba con un misil, pero sin una carga, digamos, explosiva y sin ir dirigido contra un blanco en tierra. Sería simplemente una provocación, pero sin llegar al punto de iniciar una acción militar. Pero la vida continúa en Corea del Norte. Estoy viendo unos informes de que hay incluso hasta turismo en Corea del Norte. O sea, la gente sigue viajando, ¿no? Y en Corea del Sur también hay otras actividades, ¿no? Pero en Corea del Norte hay muy poco turismo, salvo gente que es invitada por el gobierno norcoreano y que no puede viajar libremente por el país, solo puede ir a lugares previamente determinados, generalmente con compañía de representantes oficiales. Muy bien, nosotros vamos a ir con otras informaciones. En la ciudad de Roma se jugará un partido en homenaje al Papa que ayudará a recaudar fondos para los damnificados del temporal en Argentina, mientras que en Brasil, con arte religioso, han rendido homenaje a Francisco antes de su llegada para participar del Día Mundial de la Juventud. El partido será entre las selecciones de Argentina e Italia. La fecha del encuentro será durante el mes de diciembre en Roma y será en homenaje al Papa Francisco, mientras que todo lo recaudado será destinado para las víctimas de las inundaciones que afectaron hace unas semanas a Argentina. Sin duda, las grandes figuras que atraerán para este esperado encuentro serán Andrea Pirlo, Mario Balotelli, Lionel Messi y Gonzalo Higuaín. Desde que Jorge Bergoglio asumió el pontificado como Francisco, comenzaron a circular rumores sobre un posible partido amistoso a realizarse entre la selección albiceleste y la azurra, por lo que se supone que no coincidirá con ninguna de las fechas de la FIFA. Por otro lado, el Museo Histórico Nacional de Río de Janeiro ha abierto una exhibición especial de arte religioso dedicado al recién elegido Papa Francisco, quien tiene prevista su llegada a Brasil a finales de julio. El museo ha preparado más de 390 piezas, entre pinturas, esculturas en madera y marfil. Estamos mostrando 3 imágenes: San Francisco de Asís, que le inspiró al Papa Francisco para elegir su nombre, y también San Francisco Javier, que era jesuita y un catequista en la India y Ceilán. Así que esta es nuestra manera de honrar al Papa Francisco. La exposición también incluye una colección única de 500 obras, muchas de ellas creadas en el siglo XVII. Muy bien, ahora nos vamos a los Estados Unidos. Tormentas y tornados han dejado 3 muertos, mientras que en Kenia al menos 36 fallecidos han dejado 3 semanas de fuertes lluvias. Una persona murió y otras 5 han quedado gravemente heridas a causa de un tornado que arrasó el estado de Mississippi en los Estados Unidos, dejando sin electricidad decenas de viviendas y dañando todo a su paso. El tornado fue parte del mal tiempo que ha estado azotando este país durante los últimos días. 5 condados de Mississippi reportaron daños en varias casas y en una estación de bomberos, árboles caídos y cables eléctricos dañados. La naturaleza también ha causado graves daños en Kenia, donde al menos 32 personas murieron y más de 18.000 quedaron afectadas. Esto por causa de las intensas lluvias e inundaciones ocurridas en las últimas 3 semanas. Se estima que además de la pérdida de vidas humanas, la red de carreteras de Kenia ha sufrido daños que ascienden a unos 3 millones de euros.
Kenia vive actualmente una de sus peores temporadas de lluvias anuales, que normalmente se extienden de marzo a los últimos días de mayo, conocidas como las lluvias largas, por durar unos 3 meses. El gobierno, por su parte, ha informado que destinará más de 900.000 euros en beneficio de los afectados. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con mucho más información, entre ellas en Venezuela. Más de 18 millones de ciudadanos esperan este domingo para elegir al nuevo presidente. Y también en Francia el Senado aprobó ley que permite a los homosexuales casarse y adoptar niños. Volvemos. Para tomar nuestra primera casa tenemos un invitado muy especial, Gastón Acurio, por TV Perú, mucho más que ver. Este domingo en Aliados por la Seguridad, en exclusiva, todos los detalles de la captura de una banda internacional de extorsionadores que interceptaba las llamadas de sus víctimas para apoderarse de millonarias sumas de dinero. Presunta extorsión y secuestro. Además, desde Paramonga, la desarticulación de una organización trujillana dedicada al sicariato que venía operando en el norte chico del país. 4 de ellos son de Trujillo, la modalidad de hecho es sicariato. Esto y mucho más este domingo en Aliados por la Seguridad. Este domingo descubre los secretos que existen dentro del mundo de las orquestas sinfónicas. Fueron los compositores que primero escribían obras para grupos pequeños, que era música de cámara, luego más gente y más gente y más gente, y bueno, ahí se inventó el rol del director de orquesta, porque el director no se necesitaba. Hablaremos sobre esta conformación musical tan versátil y numerosa como es la Orquesta Sinfónica. Umbrales, este domingo a las 6 de la tarde. Solo por TV Perú. Mucho más que ver. Estamos viendo TV Perú Mundo. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa. En Venezuela más de 18 millones de ciudadanos esperan con mucha incertidumbre las elecciones que se van a celebrar este domingo. En ellas elegirán al sucesor del fallecido presidente Hugo Chávez. Todo va quedando listo en Venezuela para los comicios electorales de este domingo, en los que se sabrá quién será el sucesor del fallecido mandatario Hugo Chávez durante los próximos 6 años. Las clases se suspendieron con el fin de adaptar los colegios como centros de votación. Las fronteras terrestres con Brasil, Colombia y Guyana se encuentran cerradas. Mientras tanto, la población se abastece de alimentos para evitar problemas de escasez, temiendo los resultados electorales. Mientras tanto, el presidente en funciones, Nicolás Maduro, y el líder de la oposición, Enrique Capriles, cerraron sus campañas, agotando todos sus esfuerzos para captar el voto de los indecisos, con duros enfrentamientos. En el centro de Caracas, el mismo escenario en el que el fallecido Chávez finalizó su campaña para la reelección, Maduro encabezó un multitudinario mitin acompañado de Diego Maradona, destacando en su discurso la continuidad del proyecto político. ¡Un abrazo! ¡Diego, Diego!
Por su parte, Capriles cerró su campaña con una marea de seguidores en Barquisimeto, con la promesa de terminar el divisionismo en su país. Y el domingo vamos a elegir entre la vida o la muerte. El domingo vamos a elegir entre la seguridad para el pueblo o la seguridad para un grupito de enchufados que le quitan la seguridad al pueblo. Según las últimas encuestas, el candidato del oficialismo aventaja con 10 puntos a su contrincante de la oposición. Muy bien, ya se viven las últimas horas para saber quién será el sucesor del fallecido presidente Hugo Chávez. Pero la Venezuela que va a asumir el nuevo presidente, bueno, que al parecer las últimas encuestas puede ser Nicolás Maduro o quizás de la sorpresa Capriles, es una Venezuela golpeada también en crisis económica, así que es una situación difícil. Si la situación económica no fuera dramática, no habrían devaluado la moneda en total en más de 40%, antes de las elecciones, ¿no? Porque obviamente ese es un costo que no hubieran querido pagar de haber podido evitar electoralmente hablando. El tema es que efectivamente gane quien gane, va a tener un fardo oneroso con el cual cargar en materia de economía, y en ese sentido probablemente no sea lo mejor para la oposición ganar en esta ocasión, que sea un gobierno de Maduro el que tenga que hacerse cargo de los problemas que hereda del gobierno de Chávez, ¿no? Pero la situación económica es mala, hay desabastecimiento, ha habido devaluación, la inflación de marzo, ya se conoció el dato, fue casi 3%, 2.8%, si eso se anualiza, estamos hablando de una inflación al año de 30% o más. En otras palabras, digamos, la situación económica sigue siendo de pronóstico reservado, pese a que el precio del petróleo sigue rondando los $100 por barril para el petróleo que vende Venezuela. Pero también había muchos analistas que dicen pues que eso al final, a la larga, la victoria no le sería muy positiva tampoco para Maduro, ¿no? O sea, que eso al final, a la larga, con esa crisis y toda la herencia que tiene de los últimos años, al final no iba a salir pues con resultado muy positivo para él. Bueno, el lado bueno probablemente de que Maduro herede un país en una situación económica difícil es que probablemente tenga que hacer cambios en la conducción de la política económica, pero para que eso sea más fácil, cambios incluso en el manejo de otros aspectos de la política del Estado. Por ejemplo, tener una actitud distinta frente a la inversión privada. Si esos cambios se producen, la crisis daría lugar a algo positivo, pero está por verse que ese sea el caso. Muy bien, para poder explicar a los televidentes cómo se dan las elecciones en Venezuela, es voto electrónico. Estamos hablando que los resultados se van a conocer rápidamente, a partir de las 8 o 9 de la noche se puede conocer ¿es 100%? Sí, en principio sí, porque no hay que hacer un recuento manual. Claro, lo que algunos dicen es que además hay un registro, digamos, por escrito del voto y se debería terminar de contar eso antes de poder dar resultados. Pero sí, digamos, la diferencia en el recuento electrónico es suficientemente amplia, muy probablemente se sepa el resultado poco tiempo después del cierre de las mesas. Entonces, el tema del sistema electrónico también ha sido objeto de discusión. Hoy día veía a la cabeza de la misión de UNASUR, Álvarez, Chacho Álvarez, no me acuerdo su nombre, su sobrenombre es Chacho, y él decía que los propios técnicos de la coalición de oposición, de la Mesa de Unidad Democrática, habían dicho que el sistema era seguro. Entonces, que él no tenía por qué ser más papista que el Papa. Si la oposición estaba conforme con el sistema, él no veía problemas, ¿no? El punto es que Capriles, sin embargo, ha denunciado voluntad de fraude a lo largo de la campaña. Claro, o sea, ¿qué posibilidades de fraude puede haber en un voto electrónico? Estamos hablando ya de cuando intervienen ya el sistema, ¿no? Exacto. O sea, es que el propio gobierno, que el oficialismo está interviniendo, pero no hay pruebas de lo dicho, o sea, y tampoco hay una denuncia específica, ¿no? No, y no ha ocurrido en el pasado, y además hay registro escrito de los votos emitidos, entonces se puede contrastar con facilidad el recuento electrónico con el que se haga de manera manual.
Hasta donde yo recuerdo no hay denuncias serias de fraude en elecciones anteriores. Lo que es irregular, en mi opinión, en las campañas en Venezuela, y eso es también lo que alega la oposición, es que el Consejo Nacional Electoral no evita que el oficialismo utilice recursos públicos para hacer campaña. Ese es el problema de fondo. Hoy día justo precisamente Enrique Capriles han denunciado vía su cuenta de Twitter que Venezolana de Televisión estaba cometiendo una infracción porque estaba dando pues temas electorales cuando ya finalizó la campaña y daba la atención para que la presidenta del CNE pueda hacer algo, porque al parecer hay ventaja, ¿no? Bueno, es que el criterio del CNE es problemático, porque en tanto no hay un llamado explícito a votar por un candidato, un acto oficial no se considera un acto de campaña. Entonces, si el presidente habla en cadena nacional durante una hora, pero el tema no es explícitamente el llamado a votar por él o sus candidatos, desde la perspectiva del Consejo Nacional Electoral no se ha violado la norma de no utilizar fondos públicos para hacer campaña. Bien, ahora vamos a un tema realmente polémico. El Senado francés aprobó una propuesta de ley para legalizar el matrimonio gay. El proyecto, que fue aprobado con pocos cambios, pasó ahora a la Cámara Baja, que lo votará en mayo próximo. La Iglesia Católica y políticos conservadores intentaron hasta el último minuto frenar la aprobación de los matrimonios entre parejas del mismo género en la Asamblea Nacional y en la Asamblea del Senado en Francia. Mis queridos colegas, el Senado aprobó el proyecto de ley a favor del matrimonio del mismo sexo. El artículo aprobado señala que el matrimonio lo pueden contraer personas de distinto sexo o del mismo. La Asamblea Nacional someterá la ley a una segunda lectura por formalidad y será puesta a discusión luego la adopción de niños en hogares con padres gays. La aprobación del matrimonio homosexual y el derecho de adopción formaban parte de las promesas electorales del presidente François Hollande. La nueva ley sería la más grande victoria para los activistas gay en más de una década de lucha. Muy bien, y de aprobarse sería también todo un triunfo para la comunidad homosexual a nivel mundial. Ahora tenemos el Uruguay, que ha sido el segundo país en América Latina en poder aprobarlo, y Francia, ¿no? Ahora con el tema de adopción de niños, que es un tema muy delicado, que yo creo que hay mucha gente que puede estar a favor del matrimonio homosexual para poder legalizar una unión, pero ya el tema de adopciones puede significar más polémica. Sí, bueno, el tema además es que la población, digamos, que tiene preferencias homosexuales en cualquier parte del mundo es una pequeña minoría. Si este tipo de proyectos salen adelante es porque hay una mayoría política que trasciende obviamente la propia comunidad homosexual, que está a favor de esto, y habitualmente es la opinión pública y organizaciones de sociedad civil las que empujan a los políticos a tomar acción, no surge de ellos la iniciativa. Pero a lo que voy es que si no hubiera una mayoría de la población a favor de este tipo de normas, no se habrían adoptado. O sea, son generalmente heterosexuales los que permiten llegar a esa mayoría y cambiar ese tipo de normatividad. En el tema de la adopción, digamos, hay estudios para países en donde la adopción ya es un fenómeno legal desde hace mucho tiempo, y no hay ningún indicio de que, digamos, la orientación sexual de los padres haga una diferencia significativa en la crianza de los niños. O sea, no parece tener ningún efecto que pueda considerarse negativo para el desarrollo personal y emocional del niño. Claro, porque no tendría nada que ver si tú tienes un hijo de tus entrañas, porque puede ser una mala madre teniéndolo, básicamente. O sea, sería en todo caso discutible, pero en Francia ¿tienen ya todo el apoyo, crees, en la Cámara Baja? Ya parece. No, esto se ha dividido básicamente por líneas partidarias. A diferencia de Uruguay, donde parte de la oposición, incluso parte de la oposición conservadora, votó a favor. Habría que recordar que en Uruguay más de 2/3 del Congreso, más de 2/3 de los congresistas votaron a favor. En el caso de Francia, la división es claramente derecha-izquierda, ¿no? Los partidos conservadores o de centro-derecha
derecha votaron en contra, la izquierda en pleno votó a favor. Esa fue un poco la división en Francia. Muy bien, nosotros vamos a ir con otras informaciones. En el Reino Unido, la BBC de Londres aseguró que su show de música Top 40, que usualmente pone al aire las canciones más vendidas de la semana, pondrá solo un extracto de una canción que es vista como una celebración por la muerte de Margaret Thatcher. Este es el tema que ha escalado hasta los primeros puestos de ventas en el Reino Unido. A pesar de ello, la BBC de Londres ha decidido no emitirlo este domingo en su programa sobre los éxitos musicales de la semana. La canción del musical infantil El Mago de Oz se ha convertido en un hit crítico con la fallecida ex primera ministra Margaret Thatcher. El éxito Ding Dong, The Witch is Dead o La Bruja ha muerto se disparó tras el deceso de la Dama de Hierro este lunes. Se calcula que el tema llegará al tercer puesto de los más vendidos en el recuento del domingo, según la compañía oficial de charts británico. Interpretada por Judy Garland en el filme de 1939 El Mago de Oz, la canción ha sido adoptada por los críticos de Thatcher para celebrar su muerte. El presidente de la BBC Radio 1, Ben Cooper, ha dicho que no incluirán el tema, pero sí mostrarán un clip de 51 segundos de la canción como parte de las noticias de la emisora. El nuevo director general de la BBC ha calificado la campaña anti-Thatcher como de mal gusto, mientras que uno de sus predecesores, Greg Dyke, opina que habría que emitir la canción porque refleja la realidad de lo que la gente está comprando. El funeral de Thatcher será el próximo miércoles y han sido invitados el presidente estadounidense Barack Obama y la secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton. Muy bien, la malvada bruja del oeste es el personaje de color verde que es comparado con Margaret Thatcher. Ella le hace la vida imposible a una niña y a su perrito. No sé si Margaret Thatcher puede ser comparada con ese personaje malvado de los años 30. Es forzar las cosas, pero también es forzar las cosas lo que hizo un parlamentario conservador que dijo que si acaso Margaret Thatcher no sería la bruja malvada del Mago de Oz, sino Dorothy, la pequeña e inocente niña a la que digamos, acosa a la bruja. Digo, eso también es forzar las cosas. Y el tema aquí es que la BBC no tiene alternativa, porque el criterio es que son los temas o discos más vendidos en un determinado periodo de tiempo, y hay una campaña deliberada para que se compre lo suficiente esta banda sonora como para que esa canción termine eventualmente en la programación, coincidiendo con el con el entierro de Margaret Thatcher. Pero también hay otras canciones, el mismo Morrissey tiene una canción dedicada exclusivamente a Margaret Thatcher, así que no, los seguidores de la Dama de Hierro no deben sorprenderse, ¿no? Porque es todo, por lo menos 5. Sí, no, inspiró tantas canciones en su contra que es impresionante, y además acres, ninguna es de un tono, digamos, melifluo, todas van directo a la yugular. Como decía antes, una revista compiló 21 canciones. 21 canciones. Yo conozco al menos 2 que no están en la lista. Una de V40, Madame Medusa, y una de un grupo punk británico de Exploited, cuyo nombre, aún siendo en inglés, no me atrevería a reproducir ante cámaras. Ya luego me lo cuentas. Muy bien, vámonos con otras noticias tecnológicas. Google Street View es el nuevo servicio que permite ver las imágenes de mapas como si fueran en persona. Vamos a verlo. El Timelace es una técnica de video que consiste en tomar numerosas fotografías con una cámara fija para componer el video en una estampa cambiante y viva. Su evolución, el Hyperlapse, es lo mismo pero con una cámara en movimiento. Esta es la novedad que el gigante Google nos ofrece a través de Google Street View. La empresa colaboradora Tiham toma las imágenes de este servicio y las coloca en video. Google Street View Hyperlapse te permitirá marcar 2 lugares en el mapa y seleccionar el lugar desde donde lo ves a medida que el video se reproduce. Si bien el servicio está en pañales, ya que en la web aún no se puede hacer diversos recorridos por no tener bien desarrollado el Street View, es una buena opción si quieres pasear por el mundo sin tener que salir de casa. Eso sí, asegúrate de tener una computadora lo suficientemente rápida para hacerlo. Google, una vez más, nos sigue sorprendiendo con sus innovadoras soluciones tecnológicas. Muy
Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos con información de Cisjordania. Palestinos se enfrentan con las fuerzas israelíes en la ribera occidental. Y también una gran crítica a la empresa Mattel por vender una Barbie mexicana que viene con un pasaporte y con visa incluida. Volvemos.